Una noticia de la cual se está hablando hoy en todo el territorio colombiano y es la deportación del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en los próximos días a Italia. Ex jefe paramilitar Eliana, que tuvo mucha incursión allí precisamente en el norte de Santander. Claro, Salvatore Mancuso es una de las personas que más afectó a las víctimas en el departamento norte de Santander. Recordemos que se desmovilizó en el año 2005 y que fue el comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, exactamente del bloque Catatumbo. Se le atribuyen varias masacres, entre ellas una en el corregimiento de La Gabarra, dejando un buen número de víctimas. Veamos un poco acerca de la historia de ese Salvatore Mancuso. Salvatore Mancuso, o el Mono como era conocido, se convirtió en uno de los criminales más temibles de este país. Un hombre que llegó a ser uno de los jefes máximos de las Autodefensas Unidas de Colombia, estructura paramilitar que funcionó durante la década del 90 hasta su desmovilización parcial en 2005. La figura de Mancuso adquirió relevancia nacional en gran medida por sus orígenes italianos, ya que a diferencia de otros reconocidos protagonistas del conflicto colombiano, como los comandantes guerrilleros y muchos otros paramilitares, el Mono era un miembro de la alta sociedad de su natal Córdoba que decidió tomar las armas y sumarse a la lucha contrainsurgente que motivó en un primer momento el nacimiento de los grupos de autodefensas. Sus inicios en el paramilitarismo se remontan a 1992, cuando 3 guerrilleros del Ejército Popular de Liberación EPL trataron de extorsionarlo. Mancuso en ese entonces administraba las fincas ganaderas de la familia de su esposa. Para 1994, Mancuso ya era reconocido por enfrentarse a los guerrilleros de Córdoba, lo cual atrajo la atención de los hermanos Castaño, quienes eran jefes de un grupo paramilitar que operaba en la misma región. En ese año muere Fidel Castaño y sus hermanos Carlos y Vicente, junto con Mancuso, crean las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Un año después fundaría la cooperativa de vigilancia y seguridad privada Convivir Nuevo Horizonte. Estas Convivir eran para ese entonces legales y consistían en frentes de seguridad privados de los hacendados para proteger sus tierras de la guerrilla. Desde principios de la década del 2000, Mancuso viaja a la zona del Catatumbo siguiendo las órdenes de Carlos Castaño, entonces vocero nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia. Allí conformaría el temido bloque Catatumbo. Miles de personas fueron asesinadas, miles de personas fueron desaparecidas, centenares de cuerpos fueron cercenados y arrojados a los ríos en nuestro departamento. Miles de personas fueron amenazadas y expulsadas de sus territorios y sus pertenencias fueron despojadas. Todo este actuar atroz del paramilitarismo liderado por el señor Mancuso no tendrán la posibilidad de que las víctimas, la sociedad colombiana entera conozca los autores intelectuales de esta atroz incursión. Versiones libres ante los jueces de justicia y paz, ex paramilitares del bloque Catatumbo, desmovilizados en el proceso de paz del 2006, reconocieron haber cometido entre mayo de 1999 y diciembre del 2004 en el departamento de Norte de Santander 12.427 homicidios, 375 desapariciones forzadas, 22 abusos sexuales, 38 torturas y miles de desplazamientos contra campesinos acusados de ser integrantes o simples aliados de la insurgencia. Hoy muchas víctimas en el departamento norte de Santander se preguntan, ¿será que esos crímenes van a quedar impunes en Colombia? De otra parte, miembros de disidencia de las FARC, del bloque 33 de las FARC, grabaron un video desde la zona del Catatumbo en donde anuncian que volverán a las armas. La falta de cumplimiento en el acuerdo de paz es una de las razones. Desde zona boscosa del Catatumbo norte santanderiano, alias Olmedo y alias Andrei, integrantes de las disidencias del Frente 33 de las FARC, afirmaron que el regreso al monte para portar camuflados y empuñar un fusil se da por la traición del gobierno nacional al incumplir lo pactado en La Habana, Cuba, y para defenderse de quienes los persiguen solo por haber sido excombatientes. Posiblemente en un momento pensamos de que era la salida más viable porque somos políticos militares, sabemos de que la salida es la vía política, pero por el momento nos traicionaron, nos dijeron mentiras, no nos cumplieron con lo pactado dentro de La Habana, Cuba, y por eso nuevamente pues decidimos empuñar las armas. El reagrupamiento se da en momentos álgidos del conflicto en esa zona del departamento, donde hacen presencia otras estructuras como el EPL y el ELN, quienes mantienen disputas territoriales. Frente a esto, las disidencias anunciaron que son aliados del Ejército de Liberación Nacional. Debido a muchas situaciones que se han venido dando, no nos quedó otra alternativa que volver a retomar las armas. A los primeros que buscamos como tal fue a los compañeros del Ejército de Liberación Nacional para pedirles una opinión, qué pensaban sobre el regreso nuestro otra vez. Nos decían, compañeros, siempre y cuando los esfuerzos de ustedes vayan encaminados a fortalecer la lucha, la unidad revolucionaria en el territorio,
pues bienvenidos. Cuenten con nuestro apoyo incondicional que vayamos a estar, porque la revolución no es solamente del ELN en el Catatumbo. Para Enrique Pertús, defensor de derechos humanos y analista del conflicto armado, el reagrupamiento bélico de esa estructura traerá consecuencias negativas. Situaciones difíciles desde el punto de vista del orden público, de la seguridad, de la vida y de la defensa de los derechos humanos. El llamamiento que siempre nosotros le hemos hecho al gobierno nacional es que revise su política de guerra para esta región y para el país. Hoy se hace necesario de que el gobierno nacional busque la vía del diálogo con estas organizaciones insurgentes. Entre tanto, las disidencias de las FARC han afirmado que el gobierno nacional, a través de las fuerzas militares, estarían usando a excombatientes para infiltrar la estructura y obtener informaciones de inteligencia que permita su captura. Vamos a retomar una de las informaciones más importantes del día, de lo que se está hablando en este momento en el territorio colombiano, y tiene que ver con la deportación del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso hacia Italia. Está con nosotros a esta hora de la tarde Wilfredo Cañizares, integrante de la ONG Progresar, quien conoce muy bien todo lo que sucedió en la zona del bloque de Catatumbo y allí en norte de Santander con este ex jefe paramilitar. Wilfredo, muy buenas tardes, bienvenido a Oriente Noticias. Inicio preguntándole, ¿qué significa para las víctimas esta deportación que fue conocida en las últimas horas? Buenas tardes. Pues realmente es un hecho desafortunado. Como quiera que el señor Salvatore Mancuso, es posible que su deportación a Italia se lleve la verdad de lo que ocurrió en Colombia, pero especialmente en la incursión paramilitar de norte de Santander, que como ustedes saben muy bien, generó la peor tragedia humanitaria de que tengamos conocimiento en norte de Santander. Miles de personas asesinadas, masacradas, desplazadas, despojadas. Todas estas verdades de los autores intelectuales, quienes estuvieron detrás de esa incursión paramilitar, quienes los trajeron, quienes lo financiaron, quienes participaron directa e indirectamente. Esas verdades es posible que no las conozcamos con esta deportación del señor Mancuso a Italia. Wilfredo, lo saluda Aliana Chavarro desde Cúcuta. Buenas tardes. Le pregunto, ¿cree usted que le ha faltado a la clase parlamentaria de norte de Santander y al mismo presidente de la República colocarle presión al tema para que Mancuso responda por muchos hechos que ocurrieron en territorio colombiano y más en este departamento? Buenas tardes. Sí, indudablemente aquí lo que queda al descubierto es que el gobierno nacional no hizo lo suficiente, no le puso el interés necesario, igual las autoridades judiciales, la fiscalía, para que el señor Mancuso rindiera sus responsabilidades y nuevas declaraciones de la verdad de lo que ocurrió a la justicia colombiana. Yo creo que aquí hay un interés perverso de sectores del establecimiento colombiano que estuvieron vinculados indudablemente en la tragedia que sufrió nuestro país con todo el surgimiento y la expansión violenta de las autodefensas en Colombia. Wilfredo, usted que es un conocedor y muy cercano a las víctimas, ¿se sabe o se tiene un reporte en cifras cuántas son las víctimas reportadas de ese bloque Catatumbo de la Sauce? Bueno, en norte de Santander hay alrededor de 280.000 víctimas directas afectadas por este grupo paramilitar. Nosotros tenemos un cálculo que entre 6.000 y 10.000 víctimas fueron afectadas directamente por los casos de desapariciones forzadas. Alrededor de 150.000 víctimas fueron despojadas de sus bienes en la región. Recuerde usted que el bloque Catatumbo incursionó en 30 de los 40 municipios de norte de Santander y todos ellos fueron afectados por la violencia de este grupo paramilitar. Bueno, ¿qué va a pasar, Wilfredo, con todas estas víctimas, con todos estos delitos atroces cometidos por este ex jefe paramilitar allí en norte de Santander, ahora que va a ser deportado a Italia? ¿Se va a quedar impune esta situación? Pues ese es uno de los grandes temores. Yo creo y confío en que aún el señor Mancuso estando en Italia se puede avanzar en términos de conocer la verdad. Muchos familiares, miles de familiares, la inmensa mayoría de familiares víctimas del conflicto armado y de la violencia paramilitar, lo que quieren saber es la verdad de lo ocurrido, la verdad de los masacres, de los homicidios, dónde están los desaparecidos, la verdad de lo que ocurrió. Porque aquí estamos hablando de una persona que dirigió
en persona en Bloque Catatumbo, era su jefe natural, y quienes estaban aquí recibían órdenes del señor Mancuso. Entonces, esta deportación desafortunada y esta actuación incompetente de la justicia colombiana de permitir que el señor Mancuso termine en Italia, cuando aquí en Colombia y en nuestro departamento necesitamos saber la verdad. La posibilidad de que todos estos crímenes, miles de crímenes, queden en la impunidad es muy alta. Actualmente no hay un tratado de extradición entre Colombia e Italia. ¿Cree usted que Mancuso llegue a Italia de pronto podría ser el abrebocas para un tratado? Nosotros lo que estamos aspirando es que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda acordar con el señor Mancuso cómo aportar la verdad, que él incluso la ha expresado. Hay que reconocerlo, el señor Mancuso desde Estados Unidos ha insistido, porque esto es lo contradictorio. Un criminal como es el señor Mancuso, un criminal de guerra que asesinó a miles de personas en Colombia, le ha dicho al Estado colombiano y a la justicia colombiana que quiere contar la verdad. Lo que esperamos es que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda avanzar en un acuerdo con la justicia italiana y poder conocer de alguna forma las verdades que el señor Mancuso quiere contarle a la sociedad colombiana. Muy bien, Wilfredo, muchas gracias por acompañarnos, dedicarnos estos minutos aquí a través de Oriente Noticias para contarnos y darnos un contexto sobre esta situación polémica de la deportación del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso a Italia.